Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este segundo encuentro con el mundo del graffiti, de la ilustración, del cómic, en el marco de la Semana de la Lengua Italiana en el Mundo, que este año une la palabra con la imagen. Hoy, en el webinar que hemos organizado para ustedes, contamos con la presencia de un muy conocido artista del cómic venezolano, además de ilustrador. Hablo de Jorge Mancilla. El profesor Mancilla ha sido justamente profesor en diferentes cátedras del Instituto de Diseño de Caracas. Actualmente ocupa el cargo de coordinador del ciclo básico de esa institución, pero también ha sido profesor en la Escuela de Historietas López y Acosta. Ha realizado ilustraciones para 3 cuentos que muestran las biografías de personalidades importantes en la historia de Venezuela. También ha elaborado libros ilustrados para niños de varios niveles de preescolar, ha hecho ilustraciones para 3 libros escolares de primaria, ha realizado ilustraciones infantiles para la revista Tricolor de publicación semanal, también ha colaborado con El Nacional a través del libro Conociendo los Números. Sin más preámbulos, vamos a escuchar al profesor Mancilla. Hoy nos presenta un tema importantísimo en el marco de la Semana de la Lengua Italiana en el Mundo, el cómic de autor italiano. Bienvenido, Jorge Mancilla, y bienvenidos todos. Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Bueno, bienvenidos a todos a la Semana de la Lengua Italiana. El día de hoy vamos a tocar algunos puntos interesantes y vamos a conversar un poco sobre los cómics, las historietas o los funetos de autor. Y empezamos justamente hablando un poco sobre eso, ¿no? Hacia la década de los años 50, 60 y 70, comenzó a plantearse la posibilidad, porque así lo empezaron a permitir los medios, de que los propios autores de las historietas comenzaran a hacer los mismos
ilustradores. Antes de eso, pues normalmente las editoriales le proporcionaban a cada uno de los ilustradores los guiones para trabajar, y siempre, por supuesto, con alguna intervención, por supuesto, a nivel creativo, y que poco a poco, en la medida que fue pasando el tiempo, pues comenzó una mayor participación dentro de cada uno de los géneros, y los autores o los historietistas comenzaron poco a poco a convertirse en los propios autores. Eso significó mayor participación a nivel de estilos, mayor participación a nivel de géneros, formas diferentes de contar las cosas, porque de alguna manera, pues por supuesto tenían cierta carta blanca para publicar, y es así como nacen pues diferentes géneros o diversos géneros que anteriormente no se planteaban, producto de diversas cosas que pues ponían de alguna manera la traba las editoriales. En el lado de Italia encontramos a diversos y grandes personalidades llamados maestros del cómics por el gran aporte que dieron, el gran aporte a nivel de guión, a nivel de estilos, a nivel de dibujo, a nivel de la forma como se cuentan o cómo se contaban las historias, y que terminaron influenciando a muchísimos otros artistas en el mundo, y es por eso que el día de hoy vamos a conversar sobre algunos de ellos, ¿no? Inicialmente vamos a compartir por acá pantalla. Ok, vamos a hablar un poco sobre Guido Crepax, un ilustrador, dibujante, portadista e historietista nacido en Milán en 1933. Lo interesante que se presenta cuando conversamos sobre, empezamos a hablar un poco sobre la historia de él, es que él realizó estudios inicialmente de arquitectura en el Politécnico de Milán, y al mismo tiempo pues comenzó a ilustrar portadas de libros y portadas de discos, particularmente todos relacionados al género de la música jazz. Aquí, por ejemplo, podemos observar un poco el estilo que él manejaba en el momento. Siempre con una habilidad, pues digamos, de forma innata sobre la figura humana, la forma como con pocas líneas poder plantear lo que necesita, inclusive con muy pocos colores. Tengo por acá también otra muestra un poco sobre esas portadas de los discos, ¿no? Aquí tenemos también otro par de portadas o de libros, siempre relacionados a ese mundo de la música jazz, que lo convierte en algo bastante particular, por cierto. Ahora, para el año de 1957, él obtiene un premio muy importante llamado la Palma de Oro, relacionado, por supuesto, al mundo de la publicidad, y fue destacado justamente por una publicidad que realizó para la petrolera Shell. Podemos ver acá parte de lo que es el estilo, la forma simplificada, cómo ya comienza a verse en él una forma diferente de ilustrar. Simplificado, colores sencillos, sin embargo, y a pesar de ser ilustraciones, como lo comento, sencillas, nos va contando una historia de lo que está ocurriendo allí, y podemos comprender y podemos entender de qué tratan las ilustraciones, ¿no? Para el año de 1965, él comienza a integrarse al mundo de los cómics. De hecho, un poco antes de eso, pero fue para el año de 1965 cuando crea un personaje de fama internacional llamado Neutron, para una revista llamada Linux. Sin embargo, increíblemente, a partir del cuarto número de la revista, es la novia del personaje principal quien comienza a quitarle ese protagonismo y empieza poco a poco a ganar terreno dentro de esa publicación.
nos estamos refiriendo a la historia de Valentina o el personaje de Valentina, que está inspirado en la actriz y modelo Louise Brooks, de la cual Crepax pues siempre se mostró como un gran admirador. Tomó de ellas las principales características físicas y de alguna manera pues las llevó a la fama, mucho más fama inclusive de la que ella ya tenía, ¿no? Convirtiéndola en su musa de alguna manera y utilizándola a lo largo de muchas historias, porque Valentina tuvo una serie larga de historias que lo hizo a él famoso alrededor del mundo, primero conquistando países como Alemania, Japón, Estados Unidos, Finlandia, Grecia, por supuesto Italia, Brasil, España, pero además verdaderamente le dio la vuelta al mundo, ¿no? Ahora, lo particular que tiene Valentina no es solamente la calidad del dibujo que pueda tener, que ya ustedes pueden observarlo acá, donde con muy pocos trazos genera rostros y figuras verdaderamente hermosos y que de alguna manera son muy atractivos, porque justamente es una de las características que tiene la serie de cómics de Valentina, ¿no? Él creó el personaje, pero no solamente para que permaneciera en un solo momento, sino que él le dio inclusive una fecha de nacimiento, que era diciembre de 1942, y le asignó diversas características como que es una profesional fotógrafo. Toda su vida transcurre en Milán y a lo largo de los años pues se le plantean diversidad de problemas, inclusive a nivel adolescente pues le genera problemas de anorexia, desarrolla toda una carrera, inclusive hasta la maternidad, y llega por supuesto hasta digamos el final en donde la abandona en escena, que es cuando ella ya llega a cumplir los 53 años, ¿no? O sea, creó una vida completa en donde los lectores de los cómics, de las historietas, acompañaron a su personaje en ese crecimiento, de alguna manera, pues pasaron o vivieron los buenos momentos con ellas y algunos momentos no tan buenos. Ahora, este cómic de autor, que es un poco lo que estamos hablando, las historietas de autor, permitieron que como les comenté antes, que se abrieran unos géneros que anteriormente no existían dentro de las editoriales. Y el cómic de Valentina, la historieta de Valentina, nos muestra a un personaje, una heroína que de alguna manera es muy sensual. Las historias están impregnadas de aventuras, de espionaje, pero también tienen un contenido, digamos, algo picante, ¿no? Se presenta a ella en diversos momentos, desnuda, hermosa, seductora y en muchos casos inclusive sin ningún tipo de escrúpulos para realizar algunas situaciones que son verdaderamente altamente eróticas, ¿no? Las obras de Crepax pues continuaron, ¿no? No solamente se quedaron en el Valentina como tal, sino que se incorporaron nuevas historias que también se convirtieron en personajes bastante famosos, no de la misma talla ni con la misma extensión que pudo tener Valentina, pero sí historias como Anita y Bianca, que también eran de corte, digamos, contenido erótico, llegaron a trascender en el mundo. Y él también, Guido Crepax, hizo ilustraciones de novelas muy conocidas. Aquí tenemos un par de portadas, una de Frankenstein y otra del Conde de Drácula. Y también, por supuesto, tocó Dr. Jekyll y Mr. Hyde y El juicio de Kafka. Por el momento, o mejor dicho, podemos entonces entender y darnos cuenta de cómo estos autores de corte que inicialmente fueron historietistas y que luego se prestaron a continuar con la ilustración,
ya comenzaron a darnos de alguna manera situaciones y géneros que sí son completamente diferentes a lo anterior. Vamos ahora a trabajar o vamos a conversar sobre otro autor. Voy a abrir las imágenes. Ok, hablemos sobre Hugo Pratt. Hugo Pratt, muy famoso, muy reconocido, porque inclusive logró trascender el mundo de los cómics y llegó inclusive a trabajar como guionista e inclusive como actor. Su fama trascendió a tal punto que pues fue considerado de alguna manera como un precursor en este mundo del cómics de autor. Y se le agradece muchísimo el que de alguna manera haya abierto las puertas a otros autores que fueron llegando después de él. Nació en Italia, en Rimini, se crió en Venecia. A los 10 años, su padre, que era militar, tuvo que viajar a Etiopía y él lo acompañó. En realidad, se conoce a Hugo Pratt como pues un caminante de mundo porque recorrió muchísimos países, inclusive de Europa, de África, realmente, para que luego pudiese trabajar y mostrarnos las historias que él representa a lo largo de toda su trayectoria. Bueno, debido, por supuesto, a la guerra, él se vio en la necesidad de alguna manera de aprender el inglés. Trabajó en su adolescencia haciendo traducciones porque manejaba muy bien el inglés. Y bueno, en 1945, junto con algunas amistades, fundó la revista Asso di Pecci, donde compartía historias y tertulias porque era muy conversador, le gustaba contar muchas historias, sobre todo de todas las vivencias que ya había tenido, ¿no? Americanos del cómics, muy famosos como Milton Caniff y Will Eisner, ¿no? Milton Caniff, conocido entre otras cosas por Terry y los Piratas, y Will Eisner por The Spirit. Inicialmente, en sus cómics o en sus historietas, al principio se puede ver esa gran influencia, se puede inclusive observar cómo algunos personajes pueden tener algún parecido que va más allá de la casualidad. También podemos ver cómo la técnica, cómo el uso del pincel y de la tinta, también pues se llega a parecer muchísimo, ¿no? Y poco a poco él comienza a desarrollar de alguna manera su propio estilo, tomando eso como referencia, pero dando de alguna manera un salto, ¿no? A finales de los años 40 se traslada a Argentina, lugar en donde le fue muy bien porque de alguna manera trabajó y llegó ya trabajando como editor y dibujante, y se desarrolló completamente en esa área, ¿no? En el área de las historietas, ¿no? Cuando comenzó la crisis económica muy fuerte en Argentina, pues tomó la decisión de regresar a Europa y comenzó a trabajar en una editorial británica haciendo cómics bélicos, ¿no? Igualmente, él continuó desarrollándose en otros aspectos, en otros ámbitos de la historieta, y regresa también a Italia. ¿Qué ocurre cuando llega a Italia? Busca de alguna manera trabajo en editorial y encuentra trabajar en una revista, pero era una revista infantil, el Correio de Piccoli. Venía de trabajar por mucho tiempo con publicaciones que eran un poco más para adultos. Él de alguna manera comienza a una historieta
que de alguna manera él planteó para niños, pero que no era para niños completamente. Y no tuvo mucho éxito, sin embargo, logró ofrecer parte o mejor dicho, ofrecer una historia a un editor en Francia que se entusiasmó mucho con su trabajo y que ya lo conocía de anteriormente. Y bueno, le ofrece de esas historietas que trabajaba anteriormente, le ofrece trabajar con uno de esos personajes, y es allí donde Hugo Pratt eh, comienza a desarrollar uno de los personajes que lo catapultaron a la fama a nivel mundial. Aquí pueden ver una imagen donde tenemos el estilo que les estaba comentando sobre Milton Caniff y sobre Will Eisner, que son grandes maestros del cómics o de la historieta norteamericana, y que pues fueron sí pioneros en su momento, y que muchos autores se guiaron por ellos porque su estilo era muy sencillo y porque podían de alguna manera tener publicaciones constantes. Regresamos entonces y continuamos con el personaje que lo catapultó a la fama, que es el Corto Maltés. A lo largo de 25 años, el Corto Maltés alcanza la cifra de 29 historias publicadas y millones de ventas a lo largo del mundo. No existió lugar en donde no se conociera o no se diera a conocer las historietas del Corto Maltés, que nos cuenta pues la historia de un pirata que viaja por todo el mundo y que nos cuenta, por supuesto, sus aventuras. Ahora, esas aventuras, por supuesto, son ficticias, sin embargo, fueron alimentadas por todos los viajes que realizó Hugo Pratt en su adolescencia y en su época pues, más joven, y que por supuesto continuó con el paso de los años, y de donde él sacó muchísimo material para poder trabajar gran parte de sus historietas, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver algunas de sus portadas. Ya aquí nosotros nos damos cuenta de que sí, en determinado momento pudo tener esa influencia de las historietas norteamericanas y los ilustradores que les comenté ahorita. Sin embargo, ya acá ha desarrollado su propio estilo, ¿no? Ok. Voy a compartirles o voy a mostrarles este es uno de mis tesoros. Justamente tengo una de las historietas de Hugo Pratt. La compré ya hace algunos años. Cada vez que la veo y la observo con muchísimo cuidado. Lo interesante que nosotros podemos descubrir acá es que con muy pocos trazos, Hugo Pratt puede resolver y puede mostrarnos y puede contarnos una historia de aventuras en la cual uno se sumerge y uno viaja con este personaje que de alguna manera es un pirata, y que en determinados momentos parece ser un pirata pues malo, pero en otros determinados momentos te sientes identificado con él porque pues tiene una vida, de alguna forma es cortés, también se enamora, y poco a poco podemos nosotros observar y podemos ver cómo la simplicidad de la línea le permitió también trabajar toda esa cantidad de historias y de volúmenes que son de una belleza de dibujo extraordinaria, pero que a su vez nos cuenta una historia maravillosa, ¿no? Este es uno de mis cómics o una de mis historietas de colección. Tengo también otras un poco más antiguas que precisamente quería mostrarles algunas. Bueno, les puedo mostrar la portada para que puedan más o menos ubicarse en el tiempo. Esto es una historieta de
principios de los años. Este es del 1973 y justamente nos habla un poco sobre Hugo Pratt y nos muestra una pequeña reseña escrita, de él, pero luego hace un complemento y nos muestra una historia completa del personaje, en este caso diferente al anterior que les mostré, que era en blanco y negro, perdón, a color, y en este caso es en blanco y negro. Unos trazos de plumilla y de pincel que son muy libres y que es justamente esa soltura que tiene al momento de trabajar, la transmite y nos permite a todos ubicarnos y sumergirnos en una historia que es completamente fantástica y que acompañó y continuará acompañando a muchas generaciones porque continúa publicándose. Ahora, de Hugo Pratt podemos conversar también o comentar que pues realizó muchísimas entrevistas, se hicieron algunos programas televisivos relacionados directamente con el personaje e inclusive se han hecho también algunas películas. Vamos a... Ok, vamos a hablar sobre otros autores. En este caso, vamos a hablar sobre dos hermanas, Angela y Luciana Giussani. Nacieron en Milán, respectivamente en 1922 y 1928, y básicamente son escritoras y guionistas. Dentro de este panel que estamos conversando, me parece sumamente interesante el que tengamos a estas dos hermanas o dos artistas, porque es una representación femenina dentro del mundo de los cómics. O sea, ya de por sí ellas rompieron las normas de la época, en una época en donde muy posiblemente el mundo de los cómics y las historietas estaba dominado en gran parte por hombres o por ilustradores. Nos encontramos con la posibilidad de estas dos hermanas. Fueron muy conocidas, o son, mejor dicho, muy conocidas por su historieta de Diabolic. Diabolic recorrió el mundo de una manera extraordinaria y se publicaron 800 volúmenes, más de 800 volúmenes inclusive, y se han vendido más de 150 millones de copias alrededor del mundo, lo que lo convierte verdaderamente en una de las historietas europeas más vendidas de toda la historia del mundo de los cómics. La idea del personaje de Diabolic pues nació de Angela Giussani, viajaba en Milán en el tren y en determinado momento pensó y se le ocurrió qué posibilidades existían, o mejor dicho, se dio cuenta de que las personas que viajaban en el tren hacían lecturas cortas y sobre todo en libros pequeños, en libros de bolsillo, por así decirlo, y ella pensó en la posibilidad de crear una historia que pudiese compartirse de esa manera y que pudiera distribuirse de esa forma en un formato pequeño, y por lo tanto ella inclusive creó ese libro cómics de 12 por 17 centímetros y creó al personaje Diabolic, ¿no? Ella ya venía trabajando acompañada con su esposo en una editorial de su esposo, pero más adelante pues creó su propia editorial. Ahora, Diabolic, de alguna manera, es un personaje que tuvo muchísimos cambios
o tuvo muchos cambios en la medida que fue evolucionando y en la medida que fue pasando el tiempo, ¿no? Él cambia su personalidad y de alguna manera pues era una especie de asesino a sueldo. eh, y fue cambiando la personalidad y se fue convirtiendo en una persona con principios éticos, honor, amistad, gratitud. Comenzó, en vez de robar para sí, comenzó a enfrentar a criminales, eh, un poco parecido, digamos, a Robin Hood, por así decirlo. Y bueno, para tal fin él utilizaba una máscara eh, que pues le permitía disfrazarse y cambiar su rostro e inclusive a veces tomar el rostro de otros pues forajidos, ladrones, ¿no? Y le permitía, por supuesto, ocultarse. Aquí les estoy mostrando algunas de las portadas o algunas portadas que son muy famosas y muy conocidas. Siempre son interesantes verlas. Fíjense el estilo que manejaba, era un estilo de líneas muy sencillas, pero también trabajaba con un alto contraste que le permitía generar de alguna manera luces y sombras muy marcadas, eh, porque normalmente gran parte de las historias se desarrollaban, por supuesto, de noche. Una de las características que tenía o que tiene el personaje de Diabolik es que tiene conocimientos en diversas áreas, conocimientos en el área científica, química, mecánica, incluso a nivel de computadoras, ¿no? Él tomó su color y su traje de una pantera negra que se encontraba en la isla secreta donde él fue criado porque fue huérfano y donde pues lo entrenaron para que fuera un criminal y un asesino, ¿no? Otra característica pues sumamente interesante es que manejaba un Jaguar negro del año de 1961, se ve siempre muchísimo en cada una de las viñetas utilizándolo. Y bueno, su atuendo le cubre completamente el cuerpo, lo único que queda al descubierto son los ojos y, y las cejas, que son justamente las que le dan esa expresión en determinados momentos, ¿no? No utilizaba ningún tipo de armas de fuego, pero sí sabe muy bien defenderse. Utiliza unas dagas que tiene gran habilidad para hacerlo y tiene una extrema precisión. Y bueno, nada, utilizaba elementos como el suero de la verdad para de alguna manera someter a los forajidos con los que él terminó enfrentándose. Por aquí vemos algunas de las viñetas con las que él trabajó. Utilizaba también en algunos momentos escalas de grises para generar la ayuda nocturna. Y bueno, estaba acompañado siempre con su compañera, sí, Eva Khan, que fue su amante y su cómplice, y bueno, lo ayudaba, por supuesto, en las labores criminales, ¿no? Y participó, por supuesto, en toda la serie de cómics, participaron juntos, ¿no? Uno de los personajes también muy emblemáticos es el inspector que lo persiguió a lo largo de todo el tiempo que existió la publicación de la historieta. Y bueno, como les comenté, imagínense tanto tiempo y tan famosa que fue y que ha sido, que pues se trasladó a otros ámbitos. Pasó de historieta a serie animada. En el año 2000 se hizo una serie animada que constó de 40 episodios. Se realizó inicialmente en la década de los 60, mientras salía la historieta, pues se realizó una película muy famosa. Bueno, se ha tocado puntos tan interesantes como que cómics se han generado diversos juegos de video para PC,
para computadoras PC en 1993, más reciente inclusive videojuegos para las plataformas de Wii, PlayStation en el año 2009, y se está planteando la posibilidad, o mejor dicho, se está rodando una película que estaba la promesa de realizar el estreno este diciembre. Sin embargo, pienso que según la información que estuve buscando, va a tener que de alguna manera pues, postergarse. Vamos a pasar a otro autor de cómics, de historietas. Quería comentarles también. Ok, sí. Importantísimo y que casi olvidé comentarles es que ellas, las hermanas, originalmente no solamente plantearon las historias y por muchísimos años y a lo largo de la historia se dedicaron a escribir todas las historias. Sin embargo, gran parte de ellas las realizó a nivel de ilustración Sergio Zaniboni, que comenzó a trabajar en los cómics de Diabolic desde el año de 1969. Por supuesto, hay que acotarlo, hay que destacarlo, porque en realidad los tres hicieron un equipo que fue el que verdaderamente generó todo ese contenido que nosotros podemos disfrutar, ¿no? Aquí tengo una imagen que quería mostrarles. Aquí está el nombre del inspector del cual les estaba hablando. Y bueno, esta es la pareja que pues son justamente los protagonistas. Contrastando, por cierto, un poco con el personaje principal de Diabolic, Eva Khan, que es su pareja, viste completamente al contrario, e inclusive el vehículo y el jaguar que utiliza, en vez de ser negro, es completamente blanco. Okay. Vamos a hablar un poco sobre un gran ilustrador e historietista, Sergio Topi, nacido en Milán. Tenemos dos imágenes allí que lo acompañan. Verdaderamente considerado como un visionario entre dos mundos. Todo esto tomando en cuenta que su obra se pasea desde la historieta o que pasa de la historieta a la ilustración, y que básicamente se funde justamente. Y a su vez, pues genera o trabaja con temáticas de historia, pero que contienen o que tienen connotaciones de corte fantástico. En su adolescencia estudió 2 años en la Escuela de Arte de Castello, y para el año de 1952 inició la carrera de medicina. Sin embargo, la abandonó para comenzar a ilustrar o realizar ilustraciones de cuentos clásicos. En 1954 comienza a publicar ilustraciones en la enciclopedia de Ragazzi. Por acá tengo, puedo mostrarles pues algunas imágenes que muestran un poco ese estilo, ¿no? De él se habla y se comenta y se puede decir la particularidad que podemos observar en cada una de sus ilustraciones, y que fue desarrollando cada vez más en la medida que fueron pasando los años. Su estilo de ilustración, en donde emplea el uso constante de la línea, el alto contraste, de la trama, pero que sin embargo nos permite observar o entender
que el manejo de la figura humana es verdaderamente amplio, el nivel de detalles, la calidad al momento de plantear las ideas y las formas como resuelve ilustraciones que originalmente pudieron haberse sido mucho más planas o sin mayor profundidad, pero que el estudio que él aporta es fantástico desde el punto de vista de sus trabajos. Por los momentos podemos ver también acá ilustraciones. Fíjense un poco lo que les estaba comentando. Trabajó muchísimo en historietas o en ilustraciones de corte histórico y de alguna manera se hizo experto o profesional en esa área, representando figuras que para algunas otras personas pudiesen ser un poco más complicadas, pero que de alguna manera para él era muy fluido el poder ir generándolas, ¿no? Aquí tenemos otra, vamos a hacer un poquito de zoom acá para observar. Siempre trabaja de histórica y que a su vez se mezcla con la temática de corte fantástico en algunos aspectos, y ahorita justamente les voy a mostrar un poco, ¿no? Continuamos entonces comentando que en 1960 él comienza a trabajar en una revista de Corriere del Piccoli, y comenzó también a trabajar, a dibujar la serie de Mago Surly. En este caso también se emplea, como pueden ver, se presta mucho a las historias que son bélicas por su gran manejo al momento de plantear las imágenes en movimiento, ¿no? Ya a principios de los años 70 comienza a trabajar para la editorial Dain y para la editorial Cepin, en donde trabajó ilustrando portadas, ¿no? En 1974 comienza a trabajar para El Mensajero de Rigazzi, como les estaba diciendo hace rato. Y bueno, su agilidad, sus conocimientos, su manejo de las perspectivas, de la figura humana y de todo lo que tiene que ver con el movimiento, le permitió de alguna forma experimentar y generar todo ese contenido maravilloso, o todo ese mundo maravilloso que lo acompañó a lo largo del tiempo y de las ilustraciones. Fíjense cómo él fue de alguna manera evolucionando. Vemos en estas dos páginas cómo él deja a un lado el encasillarse o el colocar sus ilustraciones de historietas dentro de viñetas, y para él toda una página de historieta es igual y nos permite una lectura completa, dividida apenas por el uso de los bocadillos, que en este caso son los globos de texto, pero que de igual forma nos cuentan una historia y la lectura se hace muy fluida. Esto es lo que se puede hablar o se puede decir sobre una evolución, sobre cómo contar de forma diferente, el cómo dar un toque personal, y tiene muchísimo que ver con esto que hablábamos sobre la apertura que tuvieron las editoriales con la llegada y el desarrollo de el cómics de autor como tal. Voy a continuar con otro autor y hacia el final prefiero mostrarles hacia el final las historietas que tengo en físico de algunos de los autores, incluyéndolo específicamente a él. Voy a tocar ahora, vamos a hablar un poco, bueno, todavía me faltaba acá una imagen. Fíjense que tenemos aquí una portada y contraportada de un libro que les ubiqué allí, pues mucho más actual. Se puede ver cómo el estilo fue verdaderamente evolucionando y cómo, a pesar de continuar trabajando
con tramados y con líneas, igualmente podemos entender y podemos ver el realismo en su trabajo. Ok, vamos a tocar muy rápidamente un punto sobre Milo Manara. Milo Manara, pues famoso, extremadamente famoso historietista, autor de infinidad de textos, de ilustraciones, nos acompaña con esta historia muy famosa porque él se prestó más que todo al género de erótico. Sin embargo, en entrevistas él comenta que él no lo pensó de esa manera. Él no fue que se levantó un día y dijo, bueno, nada, vamos el día a el cómic erótico, sino fue algo que lo fue llevando. Comenzó trabajando en una revista de publicación para adultos y de alguna manera fue lo que le pidieron en ese momento, ¿no? Él nació en 1945 y pues es ampliamente conocido en el mundo como ilustrador, pintor e historietista. Participó o se hizo muy famoso por una historieta llamada Clip, que nos cuenta pues una historia bien particular que más adelante a lo mejor ustedes también pueden realizar, pueden investigar, porque uno de los autores que nos va a acompañar esta semana un poco en el tema de Milo Manara. Por lo tanto, el día de hoy solamente lo que quería era conversarles sobre cómo él se integró y cómo participó en el crecimiento de ese cómics de autor en Europa, que luego se fue expandiendo y trasladando a los demás países en el mundo, ¿no? Gaucho lo trabajó y lo ilustró acompañado del guión de Hugo Pratt, que mencioné más arriba hace rato, ¿no? Fue tal vez una de sus obras más famosas, de alguna manera más agradable, y que nos traslada a una época extraordinaria, llena de detalles, con ilustraciones verdaderamente fantásticas y que no solamente es el detalle del trabajo, sino la forma como fue contada. Es una manera prácticamente cinematográfica que nos lleva viñeta a viñeta en la evolución de una historia que de principio a fin es perfecta, ¿no? Yo tengo parte de la historia aquí en físico. También voy a mostrarles algunas otras imágenes un poco diferentes a las que tengo acá. Y bueno, quería también, por supuesto, hacer justamente mención a Milo Manara, porque verdaderamente él forma parte de esos historietistas que se convirtieron en grandes maestros del cómics y que abrieron las puertas a otros ilustradores y a otros historietistas a lo largo de todo el mundo, ¿no? De todo el planeta. Voy a mostrarles algunas de las historietas en físico. Ya que estábamos hablando precisamente de Milo Manara, que hizo dupla con Hugo Pratt, mostrarles parte de ese cómics. Esta está representada en la revista CIMOC, una revista española de publicación mensual, y que, bueno, tiene un compendio de diferentes autores de cómics. En este caso, pues, vamos a mostrarles un poco sobre el cómics de Hugo Pratt junto con Milo Manara. Fíjense cómo podemos ver
cómo nos cuenta la historia de principio a fin, cómo la viñeta nos va trasladando y nos permite o nos hace pensar en que somos nosotros los que estamos en ese espacio directamente. Los detalles del barco, los detalles del traje, que con pocas líneas nos generan o nos trasladan directamente a la época. Fíjense esta viñeta extraordinaria, llena de detalles y muy fiel a las embarcaciones y en general a todo. Tengo dos cómics más para mostrar. Este es un cómic que está, por cierto, en italiano, una publicación de los años 70, ya la revista pues no está perfectamente conservada, pero en el interior podemos ver de alguna manera los inicios de Milo Manara y la forma como más adelante él se nota que fue simplificando un poco más su trabajo y perfeccionando de alguna manera su estilo, por supuesto. Y tengo por acá a la mano una publicación muy famosa, la que lo hizo más famoso a lo largo del mundo, que es Clip. Es una historia de corte o del género erótico. Vamos a mostrar solamente las primeras 2 páginas, solamente para que nos acompañe el trabajo de detalle. Y bueno, más adelante pueden ustedes también ubicarla, porque es verdad. Por acá a la mano también tengo una enciclopedia donde Sergio Topi trabaja como ilustrador y nos muestra la calidad del trabajo de Sergio Topi y cómo fue con el paso del tiempo evolucionando. Voy a mostrar algunas de las páginas. Conversamos y hablamos sobre la cercanía que tiene él y el trabajo al cual se dedicó del género bélico y a su vez género histórico, y cómo en determinados momentos, no en este caso, pero más adelante lo mezcla con la fantasía. Sus trazos, en este caso, fíjense cómo permite mucho el uso del blanco para obtener las iluminaciones, pero por otro lado utiliza la trama para de alguna manera no tener la necesidad de contornear completamente los personajes, sino que la mezcla de la trama junto con los fondos blancos nos pueden generar una mancha, pero que a su vez nosotros podemos definir con un personaje y además podemos claramente identificar cuál es ese personaje. El contenido de la enciclopedia es fantástico. Ya les voy a colocar inclusive la portada y el nombre por si tienen en algún momento la oportunidad de verlo. Tengo la suerte de tenerlo acá en casa y por supuesto forma parte de mi colección. Por otro lado, quería mostrarles también algunas de las páginas del cómics de Valentina. De Valentina únicamente tengo algunas solamente tengo este cómics y la tonalidad de la hoja es, vamos a ver si se puede ver allí, sí se puede apreciar. No es blanca, sino tiene una tonalidad diferente
y lo que quiero un poco que vean es el desarrollo y la forma como Guido cuenta un poco la historia en determinados momentos. Fíjense que va trasladándose y va llevándola de la parte, pues como les dije, desde lo familiar, y va involucrando en cada uno de los aspectos de su vida, y por eso tuvo tanto éxito y logró tanta penetración a nivel mundial, el cómics de Valentina, ¿no? Ok, como tengo algunas publicaciones que son muy antiguas, tengo algunas de los años 70 y lamentablemente perfectamente, no están perfectamente conservadas. Encontré una de Hugo Pratt de principios de los 70, está completamente en blanco y negro, lamentablemente está deteriorado el cómics, pero puedo mostrarles algunas páginas para que vean los viajes que tuvo el corto maltés, y cómo con pocas líneas y pocos trazos él nos permite pues entender y comprender qué es lo que está ocurriendo en cada una de sus páginas. Déjenme por acá, tenía reservadas algunas otras. Acá también tengo otra de Milo Manara. Únicamente voy a mostrar las dos primeras páginas, porque de acá me interesa muchísimo el mostrarles cómo Milo Manara utiliza diversas técnicas en los cómics. Él no siempre trabaja de forma lineal o trabaja en blanco y negro, trabaja a color, sino que se permite de alguna manera experimentar, y en este caso está trabajando con aguadas a tinta china, o que le dan esa escala de gris a las páginas y que de alguna manera son súper atractivas. Y es justamente un poco eso de lo que hablábamos. El cómic de autor te permite tener la posibilidad de no solamente crear tu propia historia, sino que además te involucras completamente en la forma como la vas a realizar. Los estilos son completamente del autor, y es pues la editorial quien de alguna manera prácticamente solo se presta a editar el libro y a publicarlo y a distribuirlo. Bueno, por el momento tuvimos una grata conversación relacionada con los cómics de autor, sobre todo con algunos autores italianos. Estoy por acá si desean realizarme o hacerme algún comentario o alguna pregunta. Estoy, por supuesto, acá a la orden. Bueno, queremos saber si tienen alguna pregunta. Vamos a irlas atendiendo. Por favor, escriban en el chat y Jorge amablemente nos las va a responder poco a poco. ¿Quieres hacer algunas acotaciones finales? Tú como ilustrador y como artista, ¿cuál de estos autores que has presentado hoy has tenido una relación más cercana en cuanto a los trazos de dibujo? En cuanto a trazos de dibujo, tuve la suerte de haber estudiado en la Escuela de Historietas López de Acosta. Pues compartí con algunos de mis profesores, los cuales incluso se convirtieron en determinado momento pues en mis amigos, por así decirlo de alguna manera. Y digo que tuve la suerte porque ellos de alguna manera me mostraron no solamente la particularidad que pudieran tener algunas personalidades un poco más actuales o únicamente personalidades norteamericanas, sino que de alguna manera pues me instruyeron y me mostraron
las historietas europeas, asiáticas, etcétera, etcétera. Es difícil decirte específicamente cuál de los autores es mi favorito. De todos los que nombré y con los que estuvimos conversando, todos tienen sus particularidades o sus puntualidades que verdaderamente son únicas. Sin embargo, puedo decir que las novelas gráficas de Milo Manara son de mis favoritas, están dentro de mis autores favoritos. Los trazos tan sueltos de Hugo Pratt y sus combinaciones con trazos de acuarela y en algunos casos con tinta china, únicamente para rellenar algunos lugares y para mostrar pues los pliegues de la ropa, las tonalidades de la piel, sí de alguna manera también me influenciaron. Así que puedo decir que tanto Hugo Pratt como Milo Manara, que por cierto pues trabajaron juntos en varias publicaciones, de alguna manera influenciaron mi estilo y la forma como a mí me gusta trabajar. Bueno, entonces vamos a ver, no tenemos ninguna pregunta, así que te damos las gracias por haber compartido el día de hoy con nosotros en este webinar extraordinario de la semana de la 20ª semana de la lengua italiana del mundo, que se lleva a cabo en Caracas y en todos los institutos italianos de cultura y las embajadas, así como la red cultural en todo el mundo. Honramos a estos ilustradores. Milo Manara todavía está dibujando, está dando de qué hablar en el mundo. Sí. Colaboraciones como Spider-Woman, me parece, ¿correcto? Sí, está trabajando, ha hecho publicaciones para Marvel Comics, y lo interesante y lo importante es que por ser él un historietista de autor, Marvel Comics le ha permitido que genere estos personajes de superhéroes, pero en su estilo. No al estilo Marvel específicamente, sino justamente al estilo de Milo Manara, que prácticamente se convirtió en una marca. Milo Manara es un estilo muy sensual, dibuja las líneas de las mujeres de una forma voluptuosa, así que podemos esperar que sea atractivo, novedoso y muy escandaloso. Correcto, eso es correcto. Entonces los invitamos para el día de mañana a las 5 de la tarde y del mañana pasado hasta el día 25 en el seminario que vamos a dar gratuitamente. Están todos cordialmente invitados, como lo han hecho esta tarde, a disfrutar de la historia del viaje de Fellini y Manara, esa colaboración que tuvieron y que Luis Carlos Díaz, el periodista y director de la Cátedra del Pop, nos las va a explicar. Va a ser nuestro hilo conductor a través de esa historia. Los invitamos cordialmente a que se conecten el día de mañana, y si usted quiere volver a ver el webinar de hoy, puede disfrutarlo en la página de YouTube del canal del Instituto Italiano de Cultura de Caracas. Así que todos sean bienvenidos. Hasta mañana. Jorge, muchas gracias por tu ponencia, sumamente interesante, y tus alumnos deben disfrutarte muchísimo. Muchísimas gracias. Gracias.